Bueno, a la gente que nos está escuchando, por supuesto, acá en Buenos Aires, Argentina, lo tenemos también al señor Marco Santos Tila, ¿no? Muy buenos días, Modesto. Un gran saludo a toda la audiencia en Buenos Aires, Argentina. Especialmente, obviamente, un saludo especial a todos los compatriotas que viven allá y que han tenido que salir a efecto de toda la corrupción y de toda la podredumbre que existe en todo el sistema político, que a lo único que se han dedicado en Bolivia es a robar, a depredar, a ayudar a las transnacionales que nos roben, a engañar a gente humilde, a hacerle creer que están luchando por ellos, cuando en realidad solamente están favoreciendo a empresas foráneas y, por supuesto, enriqueciéndose a costa de la miseria, de la pobreza, de la contaminación de los ríos, que de ello también quiero hablar con nuestro invitado de hoy, Modesto. Quisiera que le hagas las consultas necesarias tú personalmente, porque resulta que primero vamos a tocar el tema de la CSUCB. Cuando irrumpe al gobierno Evo Morales, no lo hace solo. Obviamente, él es parte de una red de ONGs como Coca 90. Coca 90 le financia absolutamente todo. Evo Morales jamás estuvo en ninguna lucha social. Evo Morales fue una persona que solamente estaba peleando el cato de coca y fue impuesto por las transnacionales para destruir todo lo que era el tráfico de comercio entre Oriente y Occidente. Logró destruir el primer departamento. Bolivia era el segundo departamento de Bolivia, o perdón, Cochabamba era el segundo departamento de Bolivia, hace puente entre Oriente y Occidente. Y resulta que con todos los bloqueos, con todo lo que fue ocurriendo, motivado por las empresas transnacionales, muchas empresas de Cochabamba se marcharon de esta ciudad y se fueron a fincar a otros territorios, al Brasil algunos, al Paraguay o muchos otros a Santa Cruz. Entonces, ese más o menos fue el panorama donde Evo Morales instaló una republiqueta en la cual habían familias enteras que ellos hacían desaparecer cuando no se sometían al poder de las 6 federaciones del Chapare. La familia mía también ha sido víctima. Mi hermano con sus hijos menores de edad tuvieron que salir del Chapare a plan de ametralladora. Modesto, porque obviamente mi hermano en ese momento no tenía para comer, mucho menos iba a pagar las cuotas por asistir a las marchas, por no asistir a las marchas tenías que pagar una multa, por no asistir a los ampliados tenías que pagar una multa, y todo esto fue ocurriendo y mucha gente bajo esas condiciones tuvo que salir del Chapare. Pero bueno, ese es otro tema que yo le planteo a la gente como un preámbulo de lo que vamos a hablar. Posteriormente, lo que ocurrió fue la toma de una serie de organizaciones naturales que habían, como la CSUCB. Ahora estamos con el ejecutivo verdadero de la CSUCB, de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, pero lo que hicieron fue el año 2005, en una elección, cuando Evo Morales perdió, y le voy a hacer llegar enseguida el link, resulta que desató una masacre, asesinaron gente delante de cámaras. Ahí murió Eusebio Miranda, delante de cámaras, precisamente, Modesto, delante de las cámaras de televisión, donde o sea, se dice vulgarmente o se dice en la jerga popular, patearon el tablero en cuanto perdieron la Confederación Única de Trabajadores Campesinos. Marinela, Entonces, Marinela, bajo eso, permitime, sí, adelante. me estás diciendo, a ver, para que la gente entienda y yo lo quiero entender. Suponete que haya una elección en la colectividad boliviana Escobar, ¿sí? Exacto. La colectividad más grande de los bolivianos. Se presentan a veces tres listas. Por lo general siempre gana la verde y la roja son las más fuertes. O sea, ponele que perdió la roja y ganó la verde. El de la roja patea el tablero, asesina para hacerse del poder de la comisión directiva. ¿Eso me estás Claro, diciendo? eso es exactamente lo que estoy diciendo. La roja, al sentirse perdedora,
lo que hace es arremeter contra todos, masacrarlos, lisiarlos, despacharlos a los hospitales. Y ahí estaba el hermano de Evo Morales, ahí estaba Eugenio Zárate, había gente de las 6 federaciones del Chapare, y por supuesto masacraron a la gente en ese Congreso Campesino de 2005. Yo no sé si Félix es más joven que eso, pero él nos va a corroborar de que sí hubieron instancias cívicas. Todos los comités cívicos naturales les instalaron paralelos. Aquí en Cochabamba, el Comité Cívico del Pueblo, pero todo era motorizado, no salía de la cabeza de Evo Morales, Modesto, y eso quiero que entienda la gente. Pero Salía Marinela, de a la ver, cabeza de las ONGs, de las transnacionales, de esos grandes intereses que están destruyendo Bolivia, porque quieren ahora, ya no quieren comprarse solo políticos, ahora se compran el territorio, están comprando tierras, están explotando concesiones mineras, pero impresionantemente contaminando con mercurio los ríos, y luego pretendiendo que nosotros o el campesino es el depredador, el campesino es el destructor. Viene este delincuente de Marco Orellana de la Open Society Foundation y dice, hay que limpiar los ríos del mercurio porque hay mucha gente con malformación. El campesino boliviano se alimenta, bebe agua de los ríos porque no tiene infraestructura básica, porque esos organismos internacionales jamás permitieron que el área rural se desarrolle, porque ellos estaban reservando las riquezas para ellos, y ahora esas transnacionales están explotando, merced a políticos corruptos, engañadores. Con ese preámbulo quiero que Marinela, tú le des la bienvenida a Félix Santos, que es ejecutivo de la... pero espera, ahora le doy la bienvenida, Marinela, pero antes quiero preguntarte, ¿en qué año fue la masacre, el asesinato de esta gente y quién estaba en el gobierno? El año 2005, cuando ya la masacre fue en Oruro, el año 2005, cuando ya Evo Morales había sido patrocinado por todas las transnacionales, las ONGs, ¿Pero quién estaba en el gobierno? al gobierno con el auspicio de Carlos Mesa. El 2013 se produjo la renuncia de Sánchez de Lozada. Nosotros habíamos luchado en la guerra del gas, te hablo del Comité de Defensa del Sí, Patrimonio pero entonces Nacional. ya la justicia estaba toda Eduardo Belcé, posicionada, no había Eduardo justicia, porque si Belcé. vos ves una masacre Ah, en un sí, departamento, una localidad, automáticamente activa la justicia. permíteme que te explique porque quiero A ver, recordarle a Félix Santos. Modesto, en ese momento se vino la guerra del gas. Nosotros, como Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, soy miembro del comité en Cochabamba, estaba Enrique María Bilbao, Gildo Angulo, estaba Andrés Olirrada, eran puro patriotas. De pronto, cuando se le explica, yo he estado dando conferencias en la Universidad UPEA del Alto, por ejemplo, habían 1.000, 2.000 personas en cada conferencia, íbamos con Andrés Olirrada, con Enrique Mariaca, patriotas de toda cepa. Algunos de ellos fueron parte del gobierno de Evo Morales y te explico cómo. Resulta que estas personas, o sea, logramos de que el gas boliviano no salga por Chile. Ese era el pedido de la gente, que el proyecto Pacífica LNG no salga por Chile. Sánchez de Lozada, que también era sirviente del mismo patrón de Evo Morales, porque quiero que lo entienda también Félix, de sí, George Soros, en ese momento Mark Rich respondiendo a grandes intereses de mineras, de petroleras, ya, ¿quiénes han sido sirvientes? Todos los que han venido. Primero fue Banzer, después fue Jaime Paz Zamora, que fue un chico de Lobaina, nos impusieron las privatizaciones, después vino Sánchez de Lozada, ya, y él quería sacar el gas a California por Chile. Entonces nos engañaron, le engañaron a toda la gente del Alto y le hicieron creer que no iba a salir por Chile. Entonces Evo Morales y Carlos Mesa, que fue el que lo sucedió en el gobierno, y ahí va tu pregunta, Carlos Mesa, se fueron a firmar un contrato con los Kirchner, pero por orden de las transnacionales. ¿Para qué? Para que primero que nuestro gas ya no se venda 4 millones, sino 27 millones de pies cúbicos diarios a la Argentina, a la cuarta parte del precio modesto, ¿ya? Entonces ese gas que ha ido a la Argentina, igualito se ha ido por Chile. Primero ha ido a la Argentina a precio de gallina muerta y después se ha ido por Chile y luego a California.
Con eso se ha convertido Chile en el más grande exportador de metanol con el gas boliviano, ¿ya? Después, obviamente, ha venido Rodríguez Belcé, que era otro vendido, que ha entregado los misiles que compró Bolivia, 33 misiles que compró Bolivia le entregó a Estados Unidos, y todos traicionaron a la patria, todos, todos, todos. Entonces, ahí irrumpe Evo Morales, pero con una marcha que parte de Oruro, desde Caracollo, y la gente del Alto no lo deja entrar, incluso le abren una zanja para que no pasen sus alimentos, pero las ONGs empiezan a sobornar dirigentes y logran hacerlo líder artificialmente a Evo Morales. Esa es la verdadera y esa es la única historia de Evo Morales, porque este nunca luchó por la gente, siempre estaba con el cato de coca y nada más, pero con libreto de las transnacionales. Y es ahí donde comienza todo. Y obviamente en el Congreso del 2005 pierden y obviamente toman el poder a la fuerza y asesinan gente, hay mucha gente lisiada en este momento, y se toman todas las organizaciones paralelas y fundan otras organizaciones ficticias, organizaciones sociales como las Bartolinas, por ejemplo, que no existían y que ahora son parte del manejo de la cosa pública, del manejo del poder, y son las más grandes ladronas del fondio. Todas aparecieron con millones en sus cuentas. Y bueno, es largo el tema y ahí ya te dejo para que Félix Santos te explique precisamente cómo se conforma la nueva CSUD-CB con inmenso sacrificio, porque no hay recursos para que toda esta gente, todos estos dirigentes verdaderos, naturales, puedan realmente solventar sus gastos para poder viajar de un lado a otro. Lo han hecho con un enorme sacrificio y espero que realmente sean reconocidos, Modesto. Él es Félix Santos y es el ejecutivo de la CSUD-CB verdadera, no paralela. Bueno, vamos a presentarlo entonces al señor Félix Santos Zambrana. Félix, buenos días, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz lo saluda desde Buenos Aires, Argentina, un yacuibeño afincado acá en Buenos Aires, así que un placer tenerlo en el Zoom, maestro, lo escucho, soy todo oídos. Me gustaría, la verdad, aprovecharlo como ejecutivo de la CSUB-CB. Quiero que le cuente acá a la gente en la Argentina qué es la CSUB-CB y qué es lo que hace y qué es lo que hizo Evo Morales. Compañero Modesto, buenos días desde Bolivia. En este momento estoy en la ciudad de Potosí, a más de 4.000 metros. Un saludo desde Buenos Aires, seguramente está sobre el nivel de mar unos menos de 50 o menos de 100. Y bueno, de tan altura, saludamos a todos Nosotros los... estamos acá en el llano, maestro. La verdad, llegar a Potosí, a mí, mire, yo le cuento una intimidad, Félix. Yo en la época de estudiante, cuando hice el viaje de promoción de la secundaria, no pude soportar el frío en Potosí, me tuve que huir a Sucre. Algunos compañeros se quedaron en Potosí, pero yo no. Yo me tuve que ir a Sucre, no soportaba el frío y la altura. Conocí La Paz también, y justo esa época nevaba en La Paz. Estoy hablando algo del 81, 82, creo que, si mal no recuerdo. 81. Un placer Sí, escucharlo, maestro. vuelvo a decirte, compañero Modesto, bueno, somos potosinos acostumbrados, nuestra tierra tan amada, tan querida, pero también que tal vez como ningún país tenemos, como ninguna ciudad, una montaña de plata, pero hoy ya es como arena, se está convirtiendo de 400 a 500 años de explotación según la historia, pero seguimos, a este pueblo amamos. Desde Potosí saludamos a todos los compañeros bolivianos que viven en Buenos Aires por buscar mejores vidas. Y yo creo que somos todos unidos y todos juntos porque nacemos hijos de Dios por todo el mundo, que somos argentinos, bolivianos o latinoamericanos. Félix, querido, cuénteme qué es la CSUB-CB. Bueno, compañero Modesto, mire, en 1970 ha habido mucha masacre, exilio, persecuciones, encarcelamientos, confinamientos con los gobiernos de dictadura. No había otra cosa, no había otro momento de que es pararle y tan semejante, cruel, de persecuciones. Entonces, nos hemos organizado, yo tenía 20, 21 años, pero nos hemos organizado todos los jóvenes en todo el país, los quechos, los aymaras que vivimos, los chapacos, los guaraníes, conjunto los pueblos de los orientales, y hasta llegarnos a un congreso
de unirse todo el país, miles compañeros, en la ciudad de La Paz, el 26 de junio de 1979, hasta 2 de julio. En 7 días de congreso, primero hemos determinado la unificación y después hemos advertido entonces al gobierno dictador de que pare la persecución, detención, exilio o asesinato. Con ese sentido hemos empezado el sindicalizado boliviano y también hacer respetar lo que han logrado nuestros papás, los terrenos titulados definitivamente en la Constitución, entonces estaba inscrito, y bajo esos principios, mejores condiciones, salud, educación, por ejemplo, educación es único, una educación única, productiva y de calidad, salud universal. Con esas resoluciones empezamos a caminar. En 1982, el 10 de octubre, llegamos 15.000 campesinos a La Paz a recibir esa democracia, lo que hemos hecho 79. 3 años, 4 meses, logramos, y había 15.000 abrazos, tal vez lágrimas, algunos eran sus parientes exiliados, cárceles, pero sin embargo hemos logrado esa democracia entonces, esa es la base principal, raíz de la Confederación Única. Hasta ese momento, mucho hemos ganado en Bolivia, porque somos 4 millones, de los 11 millones, 4 millones afiliados, somos sindicalizados bolivianos campesinos. Hemos ganado mucho respeto para todo, trabajador, la clase media, intelectuales, amas de casa, hemos ganado porque hemos logrado esa democracia, esa unidad, entonces hemos tenido mucho respeto, pero sin abandonar aquella producción que hemos producido para el mercado interno que tenemos, que no podemos abandonar porque es necesario primero alimento. Entonces, esas 2 tareas era en 1982 hemos plasmado, y así se formó, y así hemos empezado, y yo he sido 94 secretario ejecutivo de la Confederación primera vez, y hoy se hace segunda vez. Entonces, eso era para nosotros vida, la tierra es vida, la unidad es primordial, juega bajo la democracia comunitaria y centralismo democrático, ideología pluralista. A nadie puedes excluir porque un chapaco piensa diferente a un potosino, claro, pero nuestra vida era tierra, nuestra producción es alimento, esa es para nosotros la vida. Entonces yo creo que la diferencia únicamente era vestimenta, o si no, la lengua, un poco que hablamos castellano bajo, castellano alto, pero sin embargo éramos hermanos. Entonces, bajo ese es el principio, la filosofía, ese es para nosotros vida, la Confederación Única. Félix, escúcheme, ¿alguna vez, sabe por qué le pedí hacer esta pregunta? Porque los embajadores, los cónsules que pasaron por acá, por Buenos Aires, traían dirigentes de CSUCB representando a ustedes. Le estoy hablando las veces que viene una, no sé, póngale, vienen ministros o viceministros, vienen con dirigentes de la CSUCB. ¿Es la original o los truchos? Bueno, en Bolivia existe en este momento con la misma sigla, es el comando político, sea nacional, departamental o seccional, son comando político que representa al partido político. Y ese nombre que inventan para engañar al campesino, para neutralizar su rebeldía, bueno, en el fondo es para confundirle. Entonces tiene comando político, pero fuera de las fronteras presentan como dirigentes de los campesinos, de las organizaciones, o tal nombre, Bartolinas, o presentan como CSUCB o interculturales. Pero aquí adentro no existe, eso solo existe, representa al Estado, o sea, al gobierno como partido, trabaja. En todas sus invitaciones es presidente, primero invitan presidente, gobernación, alcalde, porque tienen derecho a hacer para su partido o respetar o hacer fama, ¿no? En campaña. Entonces, claro, pero ahí no peleamos nosotros porque no pertenecemos a ese partido. Entonces, eso es lo que en este momento engañan, tanto aquí adentro confunden y afuera también confunden. Ya presentarán como cónsules o como embajadores, pero de esa forma es su manejo maña que tiene para confundir en este momento lo que estamos en Bolivia en un problema de fondo.
Félix, ¿cómo lo están viviendo hoy ustedes? A ver, yo la verdad no le veo paz a Bolivia. Hoy está Santa Cruz con un paro indefinido, donde hay otros departamentos que se están acoplando, apoyando a Santa Cruz por el tema del censo, donde los yungas se van a pronunciar el lunes, entran en paro y están pidiendo la renuncia de Arce Catacora y piden que le saquen la personalidad jurídica del MAS. ¿Ustedes cómo están viendo este tema como organización de CSUCB? Mire, en Bolivia todas las organizaciones han dividido, todas las organizaciones y algunos incluso han perseguido. Quienes lo dijeron verdad y han encarcelado y algunos han exiliado. Pero sin embargo, todos juegan al interés de una idea de pensamiento, la corrupción y lo que es pesoteo a instancias constitucionales. Primero, don Evo Morales, 2009, ha promulgado una constitución política de Estado, él mismo, donde en su constitución expresa el periodo anterior y periodo después serían solamente dos gestiones. Eso en ese sentido terminaba. Ahí yo quiero hacer un hincapié, si me permites. En realidad no es una constitución de Evo Morales, es una constitución impuesta por las transnacionales que tenían el objetivo de romper los candados de la protección del territorio boliviano, con la invención de que pasen a dominio de las comunidades indígenas, que eso ha resultado siendo una total falacia y el tiempo lo ha demostrado. Esa constitución la han armado con el G2 cubano y la inteligencia venezolana. Adelante, por favor, Félix. Sí, justamente, en esta constitución primero lo señalaron el periodo del presidente. Vuelvo a decir, dice ahí, el periodo anterior y el periodo después se contabiliza solamente, y uno de los artículos 168 de la propia Constitución dice dos gestiones. Eso era lo que tenía que terminar en Bolivia 2015, pero para llevar adelante han llamado una consulta el 21 de febrero, perdió. El pueblo dice no más respeto a la Constitución, hay que respetar, pero ellos agarraron la carta del Pacto de San José de Costa Rica, manipularon y terminaron, ni con eso conforman, sino un gran fraude. Entonces, ese es lo que se ha desorganizado las instituciones establecidas en el país. En este momento estamos, todo es dividido, hay instabilidad política y quién sabe económicamente vamos a llegar. Entonces, desde ese punto de vista, para hacer eso, han dividido todas las organizaciones. Entonces, dentro de eso juega pues un interés partidario. Y eso para manipular, para llegar al gran fraude, han utilizado pues la inteligencia cubana, venezolana, tal vez incluido hasta norteamericana. Entonces, ahí está Juan Ramón Quintana. La norteamericana, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, Ahí está Carlos Sánchez Berzaín, Juan Ramón Quintana, Loreta Tellería, su esposa, financiados por las mismas organizaciones. Y por supuesto, yo hablaba ayer con uno de los dirigentes de los Yungas, se inician los bloqueos y los Yungas ya no quiere más censo, lo que quiere es renuncia. Y por supuesto, también además de exigir la renuncia, van a comenzar desde el día de mañana, desde el día lunes, precisamente los bloqueos. Además, el trámite de la pérdida de la sigla del Movimiento al Socialismo por los delitos electorales corroborados por la OEA. Marinela, perdóname, antes de presentarlo a Lino compañero Vilca, Modesto, queremos terminarlo esta entrevista. A ver, después de que manipular tanto aquello, ¿qué quieren ahora? Nosotros primero saludamos al pueblo cruceño, pero la lucha no es solo del pueblo cruceño, sino todos bolivianos queremos que haya un censo, porque este censo es primordial para dos cosas. El gobierno central hasta ahora maneja 85% de todo nuestro recurso a su gusto. Solo nos han distribuido para las gobernaciones, alcaldías y universidades, 15%. Entonces, el censo nos va, ahí tiene que haber la distribución equitativa y la población pide pacto fiscal, acuerdo que tenemos necesidad.
Pero segundo, este censo tiene que llegar también a depurar que 1.300.000 está fraudado en el Tribunal Fantasma. Electoral. Entonces, estas dos cosas es primordial. Sí o sí tiene que llevarse, tiene que aclararse. Eso es en este momento la lucha, no solo de los cruceños, sino todo el pueblo boliviano, pero más Santa Cruz por su crecimiento y con todo derecho pide esa distribución equitativa. Lo que estamos pidiendo en este momento es tener que depurar el Tribunal Electoral sí o sí para llegar a 2025. Entonces, esos son en este momento que tenemos todo el pueblo. Potosí, el día viernes hemos marchado con el de la marcha en Cochabamba, en La Paz, por ejemplo, en todo el país. Eso es nuestra primera tarea de los bolivianos. Tenemos que decir, tienen que cumplir, porque ahí está su mañoso, quienes armaron desde Cuba, claro, desde Venezuela, el fraude a la cabeza de Evo Morales. Entonces, ese es la gran daño que puede traer a Bolivia, que nos podría provocarnos entre bolivianos. Entonces, hay gente que está pagada, marcha, e incluso una vergüenza, a veces se visten hombres, así trabajadores, son asalariados, son empleados públicos hasta de pollera de Vargas. Entonces, están denigrando a los comunarios, que los quechos, que los aymaras, buscamos, llevamos, pero eso es grave, grave. Entonces, en Bolivia, ¿cómo ha crecido? 2005 era 180.000 trabajadores públicos, ahora son 700.000 trabajadores. Y nosotros tenemos que pagar con nuestros muchos fantasmas. A esos compañeros tenemos que pagar, para que nos patean tenemos que pagar, para que se visten con nuestras ropas tenemos que pagar. Es una vergonzoso este gobierno o anterior gobierno. Entonces, ese es en este momento el cuestionamiento a esa actitud política que está haciendo en este momento el Catacora, continuando con sus intenciones de don Evo Morales, que era el presidente 14 años. Entonces, muchos otros, seguramente va a haber oportunidades de aclarar de que lo que nos ha traicionado de salida al mar, la deuda externa y la historia que nos ha dejado 26.000 millones, deuda externa tenemos casi 13.000 millones, pero deuda interna tenemos más de 24.000 millones. Entonces, la situación, ¿quién vamos a ser pagaderos como en Argentina? En este momento, igual en Bolivia vamos a ser pagaderos de todo lo que está ocurriendo. Pero en su momento, auge, nuestros recursos naturales que teníamos, de gas, de estaño, que como nunca tal vez hemos tenido más de 300.000 millones de dólares, pero se lo han gastado a su gusto. Entonces creció la corrupción, se ha universalizado según ellos, y se vuelven millonarios, el pueblo está cada vez más pobre. Entonces no tenemos en este momento que encontrarse en las comunidades apoyo del Estado, cero. Peor que antes, no hay, por lo menos alguien que produce, no tenemos un mercado seguro donde podemos nosotros vender nuestros productos. Entonces, una tremenda situación está avanzando, se está llegando. Por eso decimos, para volver la democracia a la libertad, lo único es hay que limpiar el Tribunal Electoral y el censo sí o sí tiene que llevarse para llevar adelante el consentimiento del pueblo boliviano para llegarlo a esa libertad, a la justicia. Bravo, estamos muy bien. A Félix Santos Zambrana, realmente ejecutivo de CSUCB. Félix, querido, mira, primero excelente déjame felicitarte exposición, porque se viene el aniversario de Potosí, el 10 de noviembre, y pídanle que le hagan un aeropuerto internacional. Lamentablemente, hay hermanos potosinos acá en la Argentina, 99,9%, y no tienen un aeropuerto internacional para llegar a su departamento. Abrazo grande, Félix, querido, un informe excelente. Compañero Modesto, mire, Potosí, así hemos sido primero que aportamos al Tesoro de la Nación, pero ahora somos segundo, después de Santa Cruz. Pero ¿qué tenemos, compañero Modesto? Potosí no tenemos caminos a medias tenemos, hospitales nada. Entonces, nos tenemos que ir a hacer curar a Tarija o a Sucre, algunos a La Paz, hasta a Chile o a Argentina. Pero mira, semejante Félix, que aportamos al Estado, que tenemos Félix, tantos recursos que salió. Félix, entonces, ¿por qué el potosino acá lo adora a Evo? Yo le digo, ustedes no ven que no tienen nada en Potosí, ¿por qué siguen tanto? Lo siguen tanto, le digo. Seguramente. Estoy escuchando a vos, Félix, y no lo puedo creer. Seguramente los compañeros no saben, no se interiorizan lo que lo cometió tremendamente abusos, violaciones nuestras y tremendamente problemas ha causado, ha institucionalizado nuestras instituciones. Entonces hay que informar, hay que explicar. Yo soy un comunario que depende de una comunidad, entonces vivo
porque produzco. Entonces, en eso estamos nosotros al tanto cuáles son problemas en este momento que tenemos el campesino, qué recibimos, qué tenemos nosotros. Por ejemplo, vuelvo a decir, el 79 hemos aprobado 10% para la producción, pero hasta ahora no hay cero. Y ahora, cuando pedimos, incluso la respuesta es de que nosotros somos derecha, golpistas. Entonces, eso es lo que en Argentina también los compatriotas seguramente falta de información y explicación. Lo único nosotros están pidiendo en la Constitución Política de Estado que ha promulgado 2009 Evo Morales, ahí está el censo, ahí está cada 10 años, 2012-2022. Lo que estamos pidiendo ahorita al gobierno, que cumplan lo que ellos hicieron. Ese es lo que nadie está exagerando ni está planteando fuera de eso. Igual los compañeros cocaleros de Yungas tienen 906, un mandato, es una ley, y eso el gobierno está quebrando, que quieren quebrarle, inventando otro mercado. Entonces, esos son, el gobierno inventa problemas, el gobierno lo que es provoca a la ciudadanía, y después ellos salen afuera con otro discurso. Pero ahora estamos dispuestos, desde la Confederación Sindical Única, a destapar, a desplumar. Estamos de acuerdo a hablar de persona a persona, comunidad a comunidad, pueblo a pueblo, porque tenemos que llegar a la verdad, y es el Dios nos va a bendecir, con el Dios, es el poder de Dios, nadie nos va a vencer. Entonces, ese es el compromiso que tenemos en este momento, y estaremos en contacto, compañero Modesto, y explicaremos a nuestros compatriotas argentinos que viven. Yo felicito y me alegro porque han ido a buscar mejores días. Félix, un gusto, un placer tenerlo, maestro. Marinela, aparte, ¿sabes qué? Félix, en serio, le agradezco esa mirada para que los hermanos potosinos de acá vean la realidad. El gobierno de Evo Morales se ha olvidado totalmente de Potosí. Así que vayan, visiten y que traten de ver la realidad y no lo que le cuenten cuando vienen las autoridades de Bolivia. Abrazo grande, Félix, se nos termina el Zoom y vamos a renovar, Marinela, entonces. Sí, claro que sí. Muchas Un gracias, gran abrazo, Félix. Hasta cualquier momento estaremos. Esperamos en Potosí otra vez, compañero Modesto. A ver, ojalá que nos visitas. Vamos a ir, vamos a ir. Un gran abrazo, querido Félix, y obviamente también las puertas de acá están abiertas.